Hola amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia. Gracias como siempre por acompañarnos en este espacio. Hoy los 10 minutos lo vamos a dedicar a hablar sobre la violencia económica, cuando el dinero se usa como una forma de dominio. Miren, hay que hablar de este flagelo porque no solamente es la violencia física, la violencia verbal. Cuando pensamos en violencia en la pareja, muchas veces pensamos solamente en los golpes, pero existe una forma de violencia silenciosa, constante y profundamente dañina que suele pasar desapercibida, y es la violencia económica. Y hoy quiero explicar qué es, cómo se manifiesta esta modalidad, qué dice la ciencia y por qué debemos identificarla a tiempo. ¿Qué es en ese sentido entonces la violencia económica? La violencia económica ocurre cuando una persona controla, limita o anula la autonomía financiera de su pareja con el único objetivo de dominar. O no sería único objetivo, pero sí uno de los síntomas que se van a presentar. No se trata solo del dinero como tal, se trata de poder, se trata de decidir por ti, algo que debería decidirse desde el equipo. Incluye conductas como impedir que la pareja trabaje o estudie, controlar absolutamente los ingresos, exigir, ¿por qué no?, rendición de cuentas por cada gasto, retener dinero como castigo, que se da muchísimo, incluso cuando hay temas de separación, generar deudas a nombre de la otra persona. ¿En qué contexto? Hay personas que asumen deudas, por ejemplo, en una relación de pareja, y luego el otro se desentiende. Incluso personas que de buena voluntad ponen en garantía un bien que a veces han adquirido por herencia o previo a la relación de pareja, asumen una deuda por un tema de proyección a futuro y la relación se quebranta, y cuando se quebranta el otro te dice, ese no es mi problema. Si el apartamento que tú tenías antes de estar conmigo lo hipotecaste por este proyecto que tuvimos, págalo como tú puedas o como tú entiendas, y eso es castigo. También negarse a contribuir económicamente, aún teniendo la posibilidad. La literatura especializada la define como una estrategia de control coercitivo y no como un problema doméstico menor. No podemos minimizarla ni debemos normalizarla. Los estudios en psicología social y criminología son bastante claros. La violencia económica es una de las formas más efectivas de sometimiento. Hay investigaciones publicadas por el Journal de Violencia Familiar y en ese sentido lo que se habla es de que la dependencia económica reduce dramáticamente la capacidad de la víctima para abandonar la relación. Obviamente hay una dependencia económica importante. La violencia también suele coexistir con la violencia psicológica y la violencia emocional. Miren, en muchos casos precede o acompaña la violencia física. No es que aparezca después. La Organización Mundial de la Salud reconoce la violencia económica como una forma de violencia de pareja con un impacto directo en la salud mental, generando síntomas como la ansiedad, la depresión, estrés crónico y pérdida de la autoestima. ¿Por qué es tan peligrosa la violencia económica? ¿Por qué no debemos minimizar su impacto? Es porque deja moretones visibles como la violencia física, no, pero sí deja huellas profundas. La violencia económica limita la libertad real de la persona, genera miedo al futuro, obliga a permanecer en relaciones dañinas, no por el amor, sino por la necesidad. Además, produce una sensación de inutilidad y dependencia aprendida. Muchas víctimas dicen o viven situaciones repetidas. Yo quería irme, pero no tenía cómo. Eso no es una decisión libre, no te estás yendo porque no tienes cómo sustentarte. Esa es violencia estructural dentro de una relación de pareja. Y bueno, tenemos que hablar de esas conductas que suelen normalizarse o minimizarse. Aquí está uno de los mayores problemas, la normalización. Y uno la escucha en frases como, bueno, mira, yo no manejo el dinero porque soy
no soy tan bueno con los números como mi pareja. Si no trabajas, no tienes derecho a decidir. En mi casa el que trabaja es el hombre o es la mujer, entonces ella es la que tiene que determinar, aunque no sea bueno organizando gastos. El dinero es mío y por tanto yo decido. ¿Para qué tú quieres trabajar si yo te mantengo? Estas frases esconden desigualdad de poder, no acuerdos en lo absoluto. Un acuerdo económico sano es libre, es consensuado y es reversible. El control económico es impuesto y sostenido por el miedo. Y si lo hablamos desde un enfoque de derechos humanos y un enfoque jurídico también, ¿por qué no? Desde el derecho, la violencia económica afecta a derechos fundamentales. ¿Y cuáles, por ejemplo, podrían ser estos? El derecho a la dignidad humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia. Son todos derechos con rango constitucional de acuerdo a la legislación dominicana. Los sistemas de justicia modernos reconocen que la violencia no es solo física. La violencia económica es una forma de violencia patrimonial, psicológica, y su reconocimiento es clave para la protección efectiva de las víctimas. El impacto en las mujeres, en los niños, en las niñas es muy determinante porque no solamente se extiende hacia esa pareja, sino hacia todos los miembros de esa unión que se ha efectuado. Afecta también a esos niños que crecen en entornos precarios, inducidos por ese daño. Hogares donde se utiliza el dinero como una herramienta para castigar o también para manipular en muchísimos casos. Generaciones que normalizan la desigualdad como forma de relación. Hay estudios sociales que indican que los menores expuestos a violencia económica desarrollan inseguridades desmedidas, miedo al abandono, normalización de relaciones totalmente desiguales. Entonces, es muy importante que comencemos a prevenir la violencia económica y esto va a iniciar cuando la identificamos. Que alguien decida todo por ti, que no tenga acceso a información financiera, que dependas completamente por imposición, que el dinero se use para controlar, castigar o humillarte. El amor no puede empobrecer, el amor no controla. Las relaciones sanas promueven autonomía, corresponsabilidad y además respeto. Es importante hablar una y otra vez de la violencia económica porque esta no debe dividir familias ni desprotegerlas. Identificar estas conductas a tiempo puede salvar proyectos de vida. La prevención comienza cuando dejamos de normalizar el control. Gracias por acompañarme este día. Esto es Prevención en 10 minutos libres de violencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas digitales. Gracias por tu compañía.